Buen día. El día de hoy voy a realizar el resumen de la obra Nuestra Señora de París. Esta novela fue escrita por Víctor Hugo y publicada en el año 1831. Cuando se escribe, se hace en un contexto histórico y cultural donde el autor refleja las preocupaciones sobre la prevención del patrimonio artístico gótico en París, ¿no? También conocida como la Ciudad de las Luces. La novela empieza hablando de que los hechos empezaban a suceder en una mañana fría el 6 de enero de 1482, en la ciudad de París, obviamente, ¿no? Esa ciudad despertaba con el repique festivo de sus campanas, ¿no? En lo cual empezaba desde Cité hasta la Villa. Al mismo tiempo, la ciudad vibraba al unísono, estaba un poco emocionada, porque se preparaban dos fiestas grandes, bueno, en el cual la ciudad se preparaba para festejar de ellos. Primero era la Epifanía era la demostración de algunas cosas que tú querías dar a conocer, ¿no? Pues podía ser artes, entre diferentes cosas. Y también celebraban la desbordante fiesta de los locos, en la cual o el evento era una jornada popular llena de desorden, pero al mismo tiempo alegría, donde el pueblo tomaba simbólicamente, por decir, el poder, ¿no? Además, ese día, además de las hogueras en la plaza donde se realizaba el evento, y los bailes en el cementerio de Braque, se presentaría un misterio religioso, ¿no? En la gran sala del Palacio de Justicia. La función, anunciada desde la víspera, atrajo a muchas personas desde muy temprano. Muchos acudieron para ver la obra, otros también fueron por la presencia de los embajadores flamencos que habían llegado y que eran invitados de honor. La sala era considerada la más grande de Europa bajo techo, ¿no? Incluso los balcones se llenó con una multitud de gente, y como había mucha gente, el ambiente se convirtió en bullicio, era agitado por risas, empujones y expectativas. Y entre todas esas personas había un hombre destacado llamado Pierre Gringoire. Ese joven era un poeta que guardaba mucho la ilusión de la presentación de su obra llamada El juicio de Nuestra Señora. Ahora, para él este evento no era un simple evento, no era una jornada más que iban a celebrar. Para él era su gran oportunidad. Sin embargo, la multitud no estaba tan concentrada en el arte. La multitud estaba más interesada en el alboroto que estaban haciendo, la broma de los estudiantes y el clamor por la elección del Papa de los Locos. Esos eventos iban apagando la voz del teatro, ¿no? Pierre hasta ese momento no sabía lo que se iba a enfrentar, pero su sueño de ser escuchado estaba a punto de desvanecerse ante una audiencia que solo quería divertirse. Entonces, cuando fue el turno de Pierre para que pueda presentar su obra, eh, como sabemos, la multitud ya tenía otras prioridades. eh, Cada intento de Pierre por continuar su presentación, se alzaban mucho más los gritos, las burlas, los silbidos y las carcajadas, ¿no? Que de eso hacían imposible que él pudiera avanzar. Los personajes eran muy interrumpidos, el texto distorsionado por los comentarios del público y poco a poco el ambiente se volvió un poco más hostil, en que la obra de Pierre quedó truncada, bueno, interrumpida por el clamor popular y por el desfile grotesco del Papa de los Locos, ¿no? Para Pierre, aquello fue un golpe muy bajo, fue un golpe demoledor. Su orgullo de poeta, su aparición artística, su necesidad de reconocimiento se vino abajo, ¿no? Todo eso pasó en una cuestión de minutos. Fue humillado y sin rumbo. Ahora, después de ello, él abandonó el Palacio de Justicia, mientras que la ciudad seguía en lo suyo, mientras que la ciudad seguía en la fiesta. eh,
Poco a poco ya se iba llegando la noche. París ya un poco a poco iba volviendo un poco más fría y peligrosa también. Entonces, por otro lado, tenemos a Gringoire Pierre, que queda un poco más pobre, hambriento y abatido, ¿no? Y a partir de ese momento él empezó a errar sin destino por callejones oscuros, puentes solitarios y plazas desiertas. En su caminar, en su vagar, guiado por el hambre y la desesperación porque no tenía entrada, ¿no? Fue poco a poco metiéndose sin darse cuenta en un territorio prohibido, ajeno por un hombre como él, ¿no? Que era el Tribunal de los Milagros. Este lugar, oculto entre ruinas y pasajes abandonados, era refugio y fortaleza para quienes, para los mendigos, para los ladrones, para los vagabundos y para las personas que eran falsos inválidos que simulaban milagros para poder sobrevivir, ¿no? En ese lugar reinaba una ley diferente, ¿no? Y el forastero, la persona que no tenía que osara cruzar los límites sin permiso, simplemente lo hacía bajo su propio riesgo, ¿no? Luego de ello, Pierre, sin saber las reglas ni hablar el dialecto de las personas que estaban allí con él, fue capturado por, por ese submundo, ¿no? Como un intruso. Es como si tú llegaras, por ejemplo, a Chile, ¿ya? En Chile, si tú tiras una cáscara al piso o un papel, simplemente la policía te interviene. Aquí en Perú no, en Perú tú tiras algo al piso y es algo normal, nunca te van a decir nada, ¿no? Y algo sí le pasó a Pierre, ¿no? Pierre cometió algunos actos en contra de las leyes que ellos habían impuesto, pero que él no conocía. Entonces, ante esa situación, lo metieron a un juicio burlesco lleno de sarcasmo y amenazas también. Ahora, lo acusaron de no tener oficio, no tenía trabajo, lo acusaron de no saber su jerga ni demostrar utilidad para la nación de los pobres. El veredicto, así de simple y cruel, la horca. Entonces, Pierre ya parecía que estaba perdido todo. Ya habían elegido la cuerda con la cual lo iban a colgar cuando de repente entre la multitud se alzó una voz firme y compasiva, ¿no? Era la voz de una mujer, de una joven gitana, de piel morena, ojos brillantes y gesto decidido. Entonces esa mujer intervino ante esa situación para salvarlo, ¿ya? Esa mujer se llamaba Esmeralda. Esmeralda, como mencioné, era una gitana, pero también era una bailarina callejera que, que había cautivado a muchos hombres con su gracia y su dulzura. Ella, ella, para que puedan salvar a Pierre, aceptó casarse simbólicamente con él por una noche, pues así lo permitía la costumbre del lugar, ¿no? Tú te ibas a la horca, pero si alguien decide casarse contigo de manera simbólica ese día, tú te salvas. Entonces, con ese acto de Esmeralda, logró darle la vida a Pierre, ¿no? Entonces Pierre, y desconcertado de lo que estaba sucediendo porque no entendía nada, pero también estaba agradecido. Entonces la siguió. No había amor entre ellos porque recién se conocían ese día, pero sí había un gesto de humanidad por parte de ella. Entonces en medio de un París cruel, desbordado de fiestas y condenas, por otro lado tenemos la compasión de una joven marginada que le ofrecía al poeta derrotado una segunda oportunidad. Ahora, Pierre, agradecido con Esmeralda por haberla salvado, pero, pero también era consciente que no era amado por ella, ¿no? Poco después, él descubrió que Esmeralda estaba enamorada de un hombre, o ya tenía dueño, la cual se llamaba Phoebus de Chatiapers, el cual era un joven apuesto, era capitán de la guardia. Esmeralda lo había visto una vez en una plaza, y una sola sonrisa y su mirada bastaron para encender la de ella, ¿no?
Ella se enamoró mucho de este hombre. Podríamos decir que la mirada que tenía ella ante él era una mirada infantil. Lo repetía muy a menudo, lo soñaba casi siempre, incluso lo soñaba despierta, lo imaginaba, y lo invocaba como si fuera un héroe, ¿no? Para ella, Phoebus era el hombre ideal de caballero, era su amor romántico que tanto había anhelado en secreto. Ahora, Esmeralda seguía su rutina de bailes como siempre en en las plazas, y ella tenía un Dalí como mascota, ¿no? Por otro lado, Gringoire permanecía a su lado como un espectador respetuoso. Esmeralda iba a hacer sus actividades, sus demostraciones, y Pierre estaba a su costado, ¿no? Sabiendo él que su lugar estaba fuera del corazón de ella, o sea, Pierre no había forma de que Esmeralda se pueda enamorar de él. Ella vivía siempre con la ilusión de un amor imposible, sin sospechar aún que su belleza también había despertado pasiones más oscuras, ¿no? Y que su camino estaba a punto de cruzarse con el de dos figuras que marcarían su destino para siempre, ¿no? Eh, Primero Quasimodo, que era el campanero jorobado de Notre Dame, y Claude Frollo, la cual era archidiácono de la catedral, cuya alma atormentada por el deseo y el fanatismo estaba a punto de arrastrarla a una tragedia irreversible. La tragedia eh, s- se empezaría esa misma noche, ¿no? Todo cambiaría en esa misma noche en la cual Frollo, incapaz de poder dominar su obsesión por Esmeralda, ordenó a Quasimodo a raptarla, ¿no? El jorobado era fiel a su amo, descendió por las callejuelas y en la oscuridad trató de llevársela a la fuerza a Esmeralda. Sin embargo, Esmeralda gritó pidiendo auxilio y allí apareció Phoebus, en la cual Phoebus se enfrentó a Quasimodo, lo detuvo y le entregó a la justicia. El pueblo, cuando logra reconocer al temido campanero, ¿no? No tuvo piedad, fue condenado a ser azotado en la plaza pública, amarrado a una de las ruedas de madera bajo el sol ardiente, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, estar amarrado bajo el sol, horrible, ¿no? Ahora, en ese momento la multitud lo insultaba, lo escupía, lo golpeaba con desprecio. Eh, También la obra nos habla que nadie lo ayudaba, hasta que una figura, se acercó, ¿no? En la cual era Esmeralda, la misma joven que había sido raptada por él, eh, la misma joven la cual había sido secuestrada justamente por él, ¿no? Al momento se compadeció de él, se acercó, le ofreció agua y le dio alivio. Entonces, ese gesto era un gesto pequeño, sí, pero tan humano, en la cual Quasimodo conoció la ternura por primera vez en su vida. Desde ese día empezó a cambiar un poco el alma de Quasimodo, ¿no? Que era un hombre jorobado. La novela también nos cuenta, nos narra que Esmeralda seguía soñando con su hombre ideal, no seguía soñando con Phoebus, el cual el capitán se había ganado su corazón, ¿no? Con una sonrisa, le están en la plaza y una palabra amable, nada más, ¿no? Pero sin embargo, Esmeralda mucho lo idealizaba, lo, lo tenía como un héroe de leyenda, ¿no? Sin saber que él en realidad era un hombre frívolo, superficial y vanidoso, acostumbrado mucho a seducir y luego olvidar a las mujeres. Pero sin embargo, para Esmeralda, Phoebus representaba el amor romántico que tanto anhelaba. Para él, la gitana solo era una conquista pasajera, un capricho exótico que deseaba poseer para luego dejarla.
Por otro lado, tenemos la obsesión de Claude Frollo, el cual era, como mencioné hace un momento, él era el archidiácono, ¿no? Siempre él seguía creciendo en silencio, se debatía siempre entre su fervor religioso y un deseo que lo consumía, que era el deseo era incapaz de aceptar, bueno, él era incapaz de aceptar el rechazo ni de dominar su pasión, por el cual él empezó a seguir a Esmeralda a escondidas. Siempre la espiaba en cada rincón, hasta que pronto descubrió que la joven planeaba encontrarse en secreto con Phoebus, ¿no? Entonces, ese hecho, esa acción, a él le llenó de muchos celos, en las cual Froyos la siguió una noche hasta que la encontró en una posada en las afueras de París, ¿no? Entonces, allí él estaba escondido tras un mueble. Ahora, en ese momento él presencia una escena en la cual Esmeralda estaba emocionada, entregándose mucho con ingenuidad, ¿no? Este, a su ilusión amorosa, y Phoebus simplemente estaba riéndose, burlándose con sus camaradas de la credulidad de la gitana, ¿no? De la inocencia de Esmeralda. Cuando en ese momento, cuando el momento ya se volvió un poco más íntimo, Froyo, fuera de sí, salió de las sombras y apuñaló a Phoebus por la espalda. Entonces, el capitán cayó al suelo, herido, y Esmeralda simplemente quedó paralizada por lo que estaba viendo, por el horror que estaba viendo, ¿no? Entonces Frollo escapó antes de ser visto, pero llegaron los guardianes y solo encontraron a la joven gitana con el cuerpo ensangrentado del capitán. Entonces, sin pruebas, sin testigos, sin defensa, ¿quién creen que fue acusada? Esmeralda. Esmeralda fue acusada de asesinato y de brujería, ¿no? A nadie le interesó conocer la verdad, a nadie le interesó investigar lo que había sucedido. Entonces, ante esa situación, Esmeralda fue arrestada, fue llevada a prisión y ella fue sometida a una tortura para que confesara un crimen que no cometió. Entonces, bajo el tormento, bajo su cuerpo frágil que ella tenía, cedió ante eso. Y aunque su espíritu intentaba resistir el dolor, ya la había llevado a firmar una confesión impuesta, ¿no? Ahora, el juicio primero era privado, ahora era juicio ya de manera pública. Su origen gitano, su belleza, su libertad, ya son los trucos de la cabra, de su cabra Jali, que era su mascota, fueron usados como pruebas de que esto, lo que ella había hecho, era una hechicería, ¿no? Ahora, nadie escuchó su versión, nadie la defendió con justicia, así que fue condenada a morir en la horca como si su amor ingenuo fuera un crimen y su ternura una amenaza para la orden de la ciudad. Llega la mañana de su ejecución, cuando todo parecía perdido. Esmeralda era llevada al patíbulo entre el bullicio y la multitud impasible, ¿no? Entonces, en un momento final, desciende una figura, ¿no? Desde las alturas de Notre Dame. Era el jorobado, era Quasimodo, ¿no? Que surgió como un ángel monstruoso. Entonces él con fuerza y agilidad, sorprendente en realidad, arrojó al verdugo, logró arrebatar a Esmeralda de sus cantores y la alzó entre sus brazos. Ahora, cuando la alzó entre sus brazos, él gritó con una voz poderosa, asilo, ¿no? Entonces el clamor resonó con autoridad sagrada y la catedral ofreció su protección. Entonces, desde ese momento, Esmeralda vivía oculta entre las torres y britales de la iglesia, protegida por Quasimodo, que ahora la adoraba con un amor puro y silencioso, aunque ella seguía soñando con Phobos. Comenzó a comprender poco a poco la ternura que habitaba en el alma del deforme campanero, ¿no?
en el corazón de Notre Dame. Ahora, rodeada entre piedras y silencio, encontró el refugio verdadero que le quedaba. Allí el tiempo transcurría, no pasaba nada, todo era tranquilo. Quasimodo cuidaba de ella con devoción, observándola de lejos, llevándole alimentos, flores e incluso distrayéndola con los ecos de las campanas que hacían vibrar los muros de la catedral. Ahora, para Quasimodo, cada gesto de ella era un milagro, ¿no? Y para Esmeralda, su presencia fue pasando del temor a la gratitud como un agradecimiento. Aunque ellos estaban separados por mundos distintos, ambos compartían el mismo encierro, la misma soledad y una dolorosa esperanza suspendida sobre el abismo del destino. Ahora, no todo era tranquilidad, o sea, las amenazas iban llegando poco a poco. Claudio Froyo, cada vez más devorado por su deseo y su fanatismo por Esmeralda, se volvió poco a poco una presencia más constante en la vida de Esmeralda, ¿no? E incluso dentro de los muros sagrados de Notre Dame. ¿Qué es lo que hacía, no? Bajo el pretexto de velar por su alma, la visitaba en secreto y en sus encuentros pasaba del ruego al delirio, le ofrecía la vida a cambio de su amor, ¿no? Suplicándole que se entregara a él, que renunciara a su orgullo y le perteneciera a él, ¿no? Ahora, también le prometió salvarle de la horca, protegerla de todo, si simplemente accedía a ser suya. Ahora, Esmeralda de esa situación no aceptaba, o sea, rechazaba todo tipo de propuesta de una manera firme. Entonces, con el mismo desprecio que inspira la mentira y la traición, ella veía en Frollo no un protector, sino que a un hombre comprometido, a, más que todo veía un hombre corrompido, ¿no? Por el odio y la locura, porque eso es lo que era lo que él lograba transmitir. Ahora, su negativa no era solo un acto de dignidad, sino que también era un acto de fidelidad a lo que ella creía, a un amor verdadero, Foibus, ¿no? A quien imaginaba como su salvador. Ahora, sin saber que él había olvidado, eh, sin saber que él había olvidado por completo, pues, ¿no? Ahora, aceptarle la propuesta a Claude es como, es como apoyarlo en la muerte de la persona que él amaba, que ella amaba. Entonces, ahora, por otro lado, tenemos a Pierre, que el poeta en algún momento fue su esposo simbólico de Esmeralda, intentó ayudarla. Ahora, ¿cómo? Él planeó un viaje de escape desde la catedral, pero cuando llegó el momento de actuar, eligió salvarse a sí mismo antes de arriesgar su vida por ella. Entonces, ¿qué era lo que lo detuvo a Pierre? Era su cobardía, porque su cobardía contrastaba con el heroísmo silencioso de Quasimodo. Entonces, quien continuaba velándola por Esmeralda desde las alturas, siempre vigilante y siempre fiel a ella, ¿no? Entonces, este, como sabemos, las noticias de su condena llegaron más allá de las murallas de la iglesia. Los mendigos y los marginados del Tribunal de los Milagros se enteraron de que su hermana gitana corría peligro en ese lugar. Entonces decidieron rescatarla. Aquella nación, por así llamarlo, ese grupo, eh, se levantó en armas por ella, ¿no? Entonces, de una noche, como una oleada oscura, atacaron Notre Dame, trepando muros, forzando puertas, intentaron derribar el santuario que la escondía. Entonces, en la novela también nos habla que desde lo alto de las torres, Quasimodo los vio acercarse, ¿no? Él no sabía las intenciones que ellos tenían. Para él era, para Quasimodo ellos eran una amenaza más. Era como otra turba violenta que venía a arrebatarle lo único que amaba. Entonces Quasimodo se convirtió en un defensor de la catedral. Se convirtió como un guerrero solitario en su fortaleza,
derramó aceite hirviendo sobre los atacantes, lanzó piedras, lanzó vigas y antorchas desde lo alto, ¿no? Y repelió la embestida con una furia desesperada. O sea, el combate fue brutal, ¿no? Entonces los gritos que mezclaban con el estruendo de los golpes, las campanas, parecían sonar enloquecidas, y la piedra gótica de Notre Dame se bañó en sangre esa noche. Entonces, esas escenas de caos y malos entendidos que habían, porque ambos querían salvar a Esmeralda, ambos querían ayudarla. Por una parte Quasimodo y por otra parte sus amigos, ¿no? Sus amigos del Tribunal de los Milagros. Pero nadie parecía conocer toda la verdad. O sea, Quasimodo creía estar salvándola, los mendigos pensaban estar rescatándola y Frollo, escondido entre las sombras, esperaba el momento oportuno para arrestarla hacia su condena final. En medio del caos, cuando la sangre aún manchaba lo que era las escalinatas de Notre Dame, aparece Claudio Frollo, ¿no? En la cual él ya revela su traición final. Entonces, aquel que había prometido siempre brindar protección, que hablaba en nombre de Dios y del alma, entregó a Esmeralda a las autoridades. Entonces, esa acción ya termina sellando su destino con una frialdad que rozaba la crueldad. O sea, pero eso debido a qué? Debido al despecho, por el deseo de no ser correspondido y por su incapacidad de redimirse. O sea, él prefirió ver morir a la persona que supuestamente amaba antes de aceptar su libertad sin tenerla, sin poseerla. Después, Esmeralda fue capturada una vez más, arrebatada del refugio sagrado de la catedral y conducida al patíbulo, ¿no? Entonces, en esa oportunidad ya no había eh, juicio ni defensa, simplemente iban directo a la condena. Una condena que caía sobre su figura frágil como una sombra inevitable, ¿no? Ahora, su rostro estaba cansado y pálido, conservaba aún su dignidad silenciosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este juicio con la pasada? Es que en este juicio ya no iba a haber un milagro, ya no iba a haber alguien quien la salve, ¿no? Ya estaba esperando allí la soga, la soga ya estaba esperando el final de una tragedia largamente anunciada, ¿no? Ahora, eh, la novela también nos habla que desde lo alto de una torre de la catedral se encontraba Quasimodo. Quasimodo contemplaba todo, veía todo. Lastimosamente vio cómo la arrestaban, cómo el verdugo se acercaba, cómo el cuerpo de Esmeralda colgaba en el aire. Y en ese instante el dolor se apoderó de él por completo, ¿no? Ahora, para él esa condena fue una herida irreparable porque su alma se abrió. Entonces, tuvo una mezcla de rabia, pérdida y también de desesperación porque no pudo encontrar palabras, ¿no? Para que pueda describir esto, para que pueda hablar. Luego de ello, al volverse junto a él, eh, luego de ello, la novela nos menciona que vio junto a él a Frollo, ¿no? Impasible, observando la escena con la misma frialdad con la que había sellado su traición. Estaban, o sea, estaba uno al lado de otro, ¿no? En la cual no fue necesaria alguna explicación alguna. Quasimodo lo tomó por la garganta, lo alzó en sus brazos deformes y con un acto de una justicia silenciosa lo arrojó al vacío. Entonces el cuerpo del archidiácono cayó y se estrelló contra las piedras de la plaza y así fue como murió Frollo, ¿no? Frollo murió siendo víctima de su propia obsesión y oscuridad, devorado por el fuego, por el fuego que él mismo había encendido, ¿no? Entonces, la novela nos menciona que desde ese día Quasimodo desapareció sin dejar rastro, nadie sabía nada de él.
Algunos decían que lo habían visto por última vez entre las sombras de Notre Dame, caminando como un alma errante. Otros decían que se había lanzado desde alguna torre, pero la verdad no sabían nadie nada, ¿no? Todo era envuelto en un misterio. Años más tarde, cuando el osario de Montfaucon, donde se arrojaban los cuerpos de los ajusticiados, fue revisado. Los sepulteros hallaron una escena inquietante, ¿no? Encontraron dos esqueletos entrelazados en un brazo eterno. Ahora, ¿de quién eran esos brazos, no? Uno le pertenecía a una joven vestida con harapos, el otro era deforme, con una columna curvada de forma inhumana, ¿no? Al intentar separarlos, los huesos se deshicieron, como si el tiempo mismo se negara a romper ese vínculo que se había formado ya. Y así concluyó y así terminó una historia marcado por la tragedia, el amor imposible y la violencia del deseo reprimido, ¿no? Ahora, en una ciudad ciega, lleno de prejuicios, donde la belleza era adorada y la fe era manipulada, fue un supuesto monstruo quien demostró la mayor humanidad que podía existir, amando sin poseer, protegiendo sin esperar, sufriendo en silencio. Y en ese amor callado, escondido entre piedra y sombra, Quasimodo logró o encontró la única forma de redención posible, morir al lado de quien había dado sentido a su existencia.